Y esta es la segunda parte de los temas el pecado que mora en mí y ahora pertenecemos a Cristo. En Mateo capítulo 19 versículos del 9 dijo nuestro Señor Yahshua: les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Aquí está haciendo una excepción. Esto quiere decir, usted tiene el permiso para divorciarse cuando su esposo o su esposa comete adulterio y fornicación. ¿Por qué? Porque es muy peligroso ser una sola carne con un hombre que está en adulterio y fornicación, porque se vuelve una sola carne con otra persona y le lleva a usted los demonios que esa persona tiene encima. Y el pecado da como resultado la muerte espiritual de esa persona. Entonces, por esa razón está esa excepción que dijo nuestro Señor, pero no la dijo como quien dice, bueno, si usted se divorcia, se queda sin casarse, como dicen algunas personas que malinterpretan la escritura. ¿Por qué? Porque si usted condena al hermano a que permanezca solo y que no se vuelva a casar, entonces usted mismo está orillando a esa persona a que cometa a otros pecados mayores, como lo son también la pornografía y la masturbación. ¿Por qué? Porque va a decir, ya que no me puedo casar y yo vivo en este cuerpo y este cuerpo es dado al pecado y mi cuerpo tiene deseos físicos, yo los voy a complementar haciendo esto y no me estoy acostando precisamente con nadie. Pero eso no está bien, porque entonces estaría contradiciendo donde Pablo dice de que cada quien tome para sí una esposa, porque no todos tienen el don de continencia. Por eso dice en Primera de Corintios capítulo 7 versículos del 8 al 11, pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se casen. Como dice el dicho, vale más casarse que quemarse. Cristo desde un principio, Él quiere que nosotros nos casemos dos creyentes, porque tienen amor y temor de Dios, tienen conocimiento de la palabra. Dios dijo que la mujer se sometiera a su marido, pero también le dijo al marido, ame a su esposa como yo amé a la iglesia, que me entregué voluntariamente. ¿Qué es lo que pasa? Que una mujer amada se va a someter al amor de su esposo. Pero ahora el esposo cree de que por ser cabeza tiene una autoridad abusiva con la esposa, tratándola mal, no tomándola en cuenta en ninguna opinión. Y eso es lo malo, porque Dios, el primer mandamiento que nos dejó es el amor. Y cuando hay amor, hay sumisión, porque hay amor. Y entonces sigamos viendo la palabra y escuchemos la palabra atentamente para que no perezcamos por falta de conocimiento. En Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 25 nos dice Pablo, el pecado que mora en mí. Escuche bien, escuche bien. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Y si la ley no dijera, no codiciarás, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia,
porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que yo hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si no lo que quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así es que, hermanos, debemos de comprender bien la Escritura, apegarnos a ella, no tergiversarla, porque Pablo dice que no todos tienen ese don de continencia. Y no va usted a ordenarle a un hermano, bueno, usted se divorció, ahí quédese solo, porque nadie en este mundo puede estar solo. No todos tienen esa preparación espiritual. Porque la carne está llena de deseos. El espíritu quiere servir a Dios, quiere agradarle, quiere hacer lo que es correcto. Pero la carne nos lleva a hacer otras cosas que no queremos hacer, pero las terminamos haciendo, como dijo Pablo. Así es que debemos de meditar muy bien. No podemos decirle a un hermano, condenar a un hermano, mire, quédese con el adúltero y el fornicario. A no ser que esta mujer o este varón de Dios amen tanto a esta persona y esta persona quiera restaurar su matrimonio, no importa que le lleve años para restaurarlo. No podemos decirle tampoco divórciese. Esto está en cada uno de nosotros, porque el amor no es un sentimiento, sino que una decisión. Y hay personas que deciden, yo voy a estar con mi esposo, no importa el tiempo que a mí me lleve, yo voy a esperar. Y tampoco puede usted exigirle a alguien esté con el esposo o la esposa cuando este es un maltratador,
cuando